Ahora sí, muy buenos días para todos. El día de hoy es nuestro quinto y último taller, nuestra quinta y última sesión. Esperando que todas estas sesiones que hemos tenido, pues que den un grano de arena en esa construcción de ese plan de orientación socioocupacional o de esa actualización o de ese proceso ya de fortalecimiento de esos planes de orientación socioocupacional. Los videos de estas se las estaré compartiendo, como hoy terminamos, la idea es de subirlos todos en un drive y les estaré enviando el link para que ustedes pues lo tengan, se los estaré compartiendo y así puedan descargar los mismos videos. ¿Listo? Porque es que no me cargan por el peso del correo como tal. Entonces la idea es compartirlos en un solo archivito y ustedes tengan todos los videos completos hasta el día de hoy. Van a encontrar dos videos por sesión, uno es el de la sesión de la mañana y el otro es en el de la tarde, por si quieren ver cualquiera de los dos, ahí los van a encontrar. Nada, pues la idea es que si ustedes pues, tienen alguna duda, inquietud, por favor no duden en decirme, no duden en comunicarme, ustedes tienen mi número. Si estoy en taller, pues no les respondo en ese momento, pero posteriormente les estaré respondiendo. Y vamos a ir iniciando. Bueno, entonces, hoy vamos a seguir en esta línea del plan de orientación sociocupacional. Si nosotros recordamos ese inicio, o ese inicio de nuestros talleres, empezamos precisamente con cómo crear esos planes de orientación sociocupacional y la importancia que de allí se desarrollaba que fuera parte de esa comunidad educativa. Y también vamos empezando allí a construir y empezando a mirar diferentes temas como los enfoques diferenciales, como todo el tema de mentoring y coaching y algunos elementos que nos permiten hacer los procesos de evaluación de nuestro plan de orientación. Y aunque todo eso nos ayuda bastante en el proceso y en esa creación, hoy cerramos con nuestro plan de sostenibilidad del proceso de orientación. Es decir, ¿cómo hacemos para que nuestro plan de orientación socioocupacional sea un plan que se permita o que se dé durante todo el tiempo? Es decir, que no vaya a caer, que no pase este año y de pronto cambiaron de un orientador a otro y se caiga el plan o porque no hay el equipo líder no está haciendo el trabajo, digamos, de estar pendiente, de estar articulándose con el resto de la comunidad, nuestro plan se vaya a caer, no, sino que pueda seguir sosteniéndose y lo que hagamos son procesos de mejora. ¿M? Entonces aquí empezamos a mirar esa sostenibilidad para buscar dar acciones. Cuando nosotros hablamos de la sostenibilidad, perdón, estamos hablando de esta búsqueda de las acciones sin afectar esa capacidad de desarrollo a futuro. Es decir, que nosotros buscamos desarrollar acciones, propiciar espacios, momentos en donde esas actividades no afecten también su desarrollo futuro, que puedan ser de largo plazo. Que si bien estamos atacando o trabajando o mejorando o enfocándonos en una situación, problema, que después, así ya no esté, podamos seguir trabajándolo y mejorando y buscando esas opciones adicionales allí. Pero algo importante en los planes de sostenibilidad o cuando uno hace procesos de sostenibilidad y más en los planes de orientación, es ser realista en cuanto a los tiempos, recursos, capacidades y temáticas. Es decir, que tenemos que tener claridad de que, por ejemplo, y eso nos pasa en las instituciones educativas, muchas veces no hay recursos, los orientadores, los docentes, los directivos docentes, los directivos están trabajando con los recursos muy limitados, ¿cierto? No, digamos que hay unas condiciones muy específicas y como dirían por ahí, están trabajando casi que con las uñas para tratar de solventar y de darle herramientas a los muchachos. Entonces, por eso es importante que estos planes de sostenibilidad sean siempre realistas y que nuestro plan de orientación sea muy realista en la dinámica de la institución en esos tiempos en los que buscamos hacer las acciones. Por ejemplo, si estamos haciendo procesos de orientación desde primaria, desde preescolar hasta bachillerato, pues los tiempos y la organización de las temáticas van a ser distintos a que si iniciamos desde sexto grado a 11
O si, por ejemplo, por el contrario, estamos en 11 y no hemos tenido la posibilidad. Buenos días, profe Laura. Profe, Muy te puedo buenos pedir días para todos. Discúlpame, ¿cómo estás, ya profe? silencio acá. Gracias. Gracias, Muy profe. bien, muchas gracias. Entonces, si por ejemplo tenemos una acción, algo que tenemos que hacer para grado 11, porque no hemos podido realizar las acciones pertinentes en ese momento, o porque por A o B razón, por la situación que hemos tenido, pues de alguna manera nos cogió como la tarde en cuanto a la realización de las actividades con 11, pues ahí tendríamos que hacer un plan realista frente a la necesidad del colegio, ¿no? Y obviamente pensar en esos planes de mejora que puedan dar línea para que en el siguiente año no nos siga pasando las mismas cosas. Y también tener en cuenta esas temáticas. A veces uno cuando mira los planes de orientación o mira los procesos de orientación escolar o en general, en algunos sitios uno ve que están muy desarticulados los temas, es decir, si hay una intención de proyectos, si hay una intención de temáticas, pero la temática no se articula con lo que se está trabajando y no se articula con el ciclo de desarrollo, es decir, que se está trabajando el mismo tema para preescolar y para 11, pero no hay una articulación y una coherencia allí. No sé, se me ocurre, si estamos hablando de sexualidad, pues tenemos que enfocar la sexualidad a tal punto que cuando nuestro niño empiece, que está en preescolar, empiece a trabajar el tema de la sexualidad como tal y de reconocimiento de su cuerpo, pues que en el paso de cada año se siga trabajando el tema, pero que se trabaje y en 11 ya se llegue ya a a las inquietudes más propias de su edad, ¿sí? Que ya haya un proceso atrás que me permita articular esa información y que no queden como talleres sueltos y desarticulados. Eso obviamente pasa en algunas instituciones, no todas, y no significa que sean estas, sino es un ejemplo, ¿no? Para que entendamos que igual los procesos de orientación tienen que buscarse que sean articulados y las temáticas, ¿sí? Que si estamos hablando en décimo autoconocimiento, que es la propuesta de Yo Puedo Ser, pues que esté tan articulado que precisamente dé espacios para que el chico se conozca. Una vez se identifican los jóvenes que ellos no saben ni siquiera qué habilidades tienen, no reconocen, no se reconocen a sí mismos. Entonces es importante poderlos orientar en ese proceso, ¿sí? Y que esas temáticas siempre vayan a articular la una con la otra, que no vayan sueltas, que vayan en línea. Por eso cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de todo esto, de sentarnos y pensar, bueno, como nuestro plan de orientación quisiéramos, no sé, llevarlos a hacer tour internacional, pero ¿será que el recurso sí me alcanza? ¿Será que el tiempo sí me da? ¿Será que la capacidad institucional sí está allí para darse? Todas esas son las preguntas que nos tenemos que hacer allí. ¿Qué es lo que realmente nosotros podemos hacer en ese plan de orientación? Voy a hacer un paréntesis, se me había olvidado pedirles el favor que en el chat escriban su nombre y colegio para poder llevar la asistencia. Ahora sí, cierro el paréntesis. Ahora, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, uno encontraría diferentes tipos de sostenibilidad. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel laboral, empresarial, vamos a encontrarlo en proyectos sociales, vamos a hablar de diferentes temáticas. Pero básicamente aquí nos va a dar competencia en tres procesos. En la institucional, esa sostenibilidad institucional que nos permita que nuestro proyecto se dé y se apropie. En esa sostenibilidad social que precisamente tiene que ver en esa socialización y esa visibilización y esa participación de nuestra comunidad educativa y la de recursos, ¿no? Porque cuando nosotros pues estamos hablando de recursos, no solamente hablamos del recurso económico, sino hablamos de un recurso humano, de un recurso tecnológico, de un recurso de infraestructura, entre otros. Entonces vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, cuando hablamos de la sostenibilidad institucional, pues hablamos precisamente de esa capacidad institucional que tenemos allí. En la capacidad institucional podríamos pensarnos, por ejemplo, en el PEI, cómo está apropiado dentro del PEI, cómo realmente el PEI está, o el plan de orientación tiene coherencia con nuestro PEI, con nuestro horizonte institucional, que realmente esté dentro de la institución como parte de esa política institucional y que esté allí dentro.
La continuidad de las acciones implementadas, es decir, si nosotros damos continuidad a esas acciones que hemos desarrollado y además, como lo decía, no sé si fue en la mañana o en la tarde, pero una de las orientadoras decía que el consejo académico y el consejo directivo se sienten y se piensen también y que permitan y aprueben estos planes de orientación y aprueben esas actividades, porque de allí también depende la fuerza que se le dé al plan de orientación, ¿no? Que nuestros directivos docentes tengan también apropiado ese sentimiento y nos ayuden a dar esas continuidades, esas acciones, porque si no hay esas aprobaciones, pues es muy difícil que el orientador o el equipo líder de orientación pues pueda hacer todas las actividades solo. Va a ser, digamos que, y más sin permiso, pues va a ser muy, sin, digamos, sin aprobación del consejo, va a ser un poco más difícil. Aquí también vamos a ver todos esos beneficios y oportunidades que nos puede dar en cuanto a la institución. Si nosotros pensáramos el facilitar el tránsito de la educación media a la educación superior y los procesos de orientación o realizar un plan de orientación socioocupacional que realmente sea sostenible, que sea viable, da muchos beneficios a la institución en varios aspectos. Primero, en unos reconocimientos. Segundo, a los jóvenes que están dentro de la institución, pues va a entenderse que van a salir mucho más informados, más conscientes y van a, van a tener mayor facilidad en ese tránsito hacia la educación superior o hacia la formación para el trabajo o hacia el mundo laboral, según la decisión del joven. Eh, que tengan, digamos, un futuro de vida y una perspectiva de vida un poco más amplia, ¿no? Que esa perspectiva se les amplíe, que como institución, pues también si hacemos un proceso de orientación bien hecho, no estamos corriendo a última hora buscando qué vamos a hacer con los chicos de 11 y de décimo, que a veces en todas las actividades que tenemos institucionalmente, pues también se nos puede volver un dolor de cabeza porque si no estamos organizados, pues vamos a tender a estar, como dirían ahí, apagando incendios para poder cumplir y esas oportunidades que se pueden dar dentro del plan de orientación que tienen que ver también con esas oportunidades de mejora, esa oportunidad que se le está brindando al padre de familia, al estudiante, esa oportunidad a nivel social también y el contexto, porque se mejora de alguna manera esa calidad de vida de los que están allí y eso también va a influir en el mismo colegio. Muchas veces cuando uno encuentra índices de deserción en los colegios y ustedes que son mucho más expertos en el tema, saben que está todo el consumo de drogas, que el embarazo adolescente, que hay muchas cosas allí que si uno hace un buen plan de orientación puede llevar al muchacho a que de alguna manera se prevenga este tipo de acciones, obviamente sin desconocer las acciones que nosotros hacemos para prevenir y para evitar que se den las situaciones de consumo o ya cuando nos toca manejarlo, ¿no? También es importante el seguimiento y la evaluación, es decir, que tenemos que tener dentro de nuestro haber institucional esos procesos de seguimiento, de evaluación, de estar evaluando nuestro plan de orientación, de estar mirando que realmente esté haciéndose las cosas como las hemos organizado y que si en algún momento vemos en nuestros indicadores, en nuestros porcentajes de efectividad que se ha disminuido, que no está impactando de la manera que queremos que impacte, pues allí nos toca hacer unas mejoras para precisamente buscar que ese plan se pueda sostener, pueda impactar realmente y que de esa línea lo que queremos hacer con nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes tengan herramientas reales allí. Allí también vamos a encontrar pues, los indicadores. Es importante que todo proceso, como todo proyecto, como todo lo que ustedes hacen en la misma institución, tenga unos indicadores porque esto nos va a permitir medir que sean indicadores realistas, que sean indicadores de impacto, de resultado, de implementación, que los tengamos muy en cuenta allí. Y pues obviamente los diseños y ejecución de... ¿No me están escuchando? Me dice la Sí, le profe. estamos escuchando, claro que sí. Ah, es que me decía la profe María Verónica que no me escuchaba. Profe, ¿tú no me escuchas? Mm, qué pena con ustedes, es que ahí la profe me dice que no me escuchaba. Entonces, aquí vamos a mirar, por ejemplo, en el diseño y en la ejecución de nuestros planes de orientación.
vamos a mirar precisamente eso, cómo nosotros desde el colegio, si no tenemos plan de orientación, pues cómo nos pensamos en diseñarlo, ¿no? Cómo nos pensamos dentro de esas actividades en crear y realmente lo que hacemos es buscar esas actividades que ya tenemos. Pasa en algunas instituciones, no en todas, que el plan de orientación o el plan de orientación socioocupacional está pegado con las actividades de orientación escolar. Si bien son dos líneas que se entrecruzan, porque pues precisamente el orientador generalmente entre sus actividades tiene procesos de orientación socioocupacional, la idea es que el plan de orientación se desligue un poco de esas actividades adicionales que tenemos, porque la idea es que ese plan pueda desarrollarse conjuntamente con la comunidad, que podamos buscar la participación de esa comunidad y por lo tanto es importante separar esas actividades que ya tenemos, que tampoco es llenar de muchas actividades, sino separar esas actividades y empezar a diseñar nuestro plan y articularlo. Muchas veces es articularlo y organizarlo un poco más en la lógica de planes de orientación. ¿Mm? Aquí en esta sostenibilidad institucional siempre va a ser muy importante las directivas docentes y los docentes. Ustedes saben que son los que primero unos dan la línea, los que nos dan los lineamientos, los que como que van mirando toda esa parte y además los que nos ayudan a mover esos recursos, tiempos, espacios, porque es de allí donde se puede, por ejemplo, movilizar las acciones que estamos pensando y las estrategias que estamos pensando. Y los docentes, porque ellos son absolutamente importantes en el sentido de que ellos están con los muchachos, desarrollan las temáticas de sus materias dentro de sus espacios y pues qué mejor que podamos articular, por ejemplo, con la profe de lenguas, con el área de lenguaje o con la parte de sociales o con la línea de matemáticas, articular de tal manera que también permitan y faciliten la potencialización de habilidades y de competencias de identificación de gustos e intereses desde sus materias para empezar a mirar esas perspectivas de vida, eso que van a hacer después del colegio, ¿no? Para hacer esos procesos de orientación. En un colegio un día una niña me decía, no, pero es que yo veo física y eso no tiene nada que ver con las carreras, con lo que yo hago. Y no les decía, sí, tiene que ver. Lo que pasa es que a veces no nos explican o uno no lo está haciendo conscientemente de, por ejemplo, cuando juega fútbol. Uno no dice, ah, voy a mover la distancia, la causa y efecto de. No, sino uno hace ya de manera sistemática y de manera ya autónoma, automática, es la palabra, las actividades. Entonces es como ahí cogemos y apropiamos a nuestros docentes también en ese apoyo, en ese proceso de orientación. Ese de tomarse el tintico en la mañana y poder charlar de, bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Mm? Además, ellos tienen ideas muy interesantes. Esto en cuanto a sostenibilidad institucional. Ahorita vamos a ver como algunos ejemplos de indicadores que la sesión pasada, pues ustedes me habían dicho que querían ver algunos ejemplos ya. Entonces vamos a ver cómo esos ejemplos a grandes rasgos. Igual yo les envié en las actas pasadas cómo se construyen desde el Departamento de Prosperidad, que a mí me parece que es una de las formas más rápidas y eficaces de hacer indicadores. Bueno, en cuanto a la sostenibilidad social. En la sostenibilidad social, nosotros aquí tenemos que empezar a pensarnos en ese impacto a la comunidad. No solamente es el impacto de nuestro plan de orientación en relación a nuestros estudiantes, que son primordiales, sino también cómo impacta realmente, por ejemplo, a nuestros propios docentes, a nuestros padres de familia, a los directivos docentes, cómo impacta el contexto inmediato en el que se está desarrollando el colegio y nuestro estudiante. Entonces, cómo en esa comunidad se está impactando allí y se está precisamente propiciando una búsqueda y un cambio de chip para pensarse un poco más allá de lo que se ha pensado originalmente. Entonces, como les decimos a veces a los muchachos, si usted va a ser panadero, pues usted lo puede ser, pero estudie y prepárese para ser uno de los mejores panaderos, que su panadería sea un plus dentro de la comunidad, que sepa atender bien al cliente, que sepa hacer varias cosas, ¿no? Entonces es como nosotros también desde nuestro plan de orientación allí impactamos positivamente o impactamos a la comunidad, a nuestro contexto inmediato, a ese contexto social que estamos allí desarrollándonos
y cómo también ese contexto nos puede a la vez retroalimentar para nuestros planes de orientación. A veces la misma comunidad o los mismos estudiantes son los que están, los mismos eh, personas, las mismas personas habitantes que viven cerca del colegio son muchas veces los que estudiaron ahí en el mismo colegio y más en los colegios que llevan, por ejemplo, mucho tiempo. No sé, pensemos, no sé, en colegios como, yo diré por ejemplo cercano, por referencia cercana, el colegio, por ejemplo, 21 Ángeles. Aquí en el colegio 21 Ángeles en Suba, la mayoría de estudiantes, aun cuando antes era 21 Ángeles, antes se llamaba Tuna Alta, ese colegio, pues la mayoría de estudiantes eran los mismos hijos de los chicos que habían estudiado en el colegio y que son de la comunidad, ¿cierto? Son de su alrededor. Tenemos algunos casos, sí, de chicos que vienen de lejos, pero en la mayoría de colegios tenemos que son de la misma comunidad, de los que están allí cerca. Entonces, ¿cómo también desde el colegio impactamos y recibimos esa información de esos mismos, de esas mismas personas y esos mismos habitantes? También podemos verlo en el impacto a veces que un colegio ayuda a mitigar algunos efectos de vulnerabilidad en una sociedad, ¿no? La educación es el mejor ejemplo para mitigar efectos de vulnerabilidad, la mejor forma de hacer las cosas. Aquí ya también hablamos de las apropiaciones del plan de orientación por parte de la comunidad educativa, que desde las señoras del aseo hasta nuestros directivos docentes, nuestros estudiantes, nuestros orientadores, los docentes, todos estén allí articulados y apropiados del plan de orientación, ¿no? Entonces, la vez pasada miramos algunos ejemplos de estrategias de visibilización, ¿no? Como las carteleras, como, no sé, como actividades o en las izadas de bandera hacer juegos de roles sobre el futuro, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a que nuestra institución toda está hablando bajo la misma línea de decir, vamos a hacer las actividades del plan de orientación y vamos a hacerlo de manera tan automática que ya no se vuelve como una tarea más, sino es parte de esas actividades que ya hemos hecho? Muchas veces, y siempre lo he dicho, ustedes ya lo tienen en sus colegios, lo que hay que hacer es articular esas acciones. En las comunidades de aprendizaje, vamos a encontrar, o en la sostenibilidad social, encontramos pues obviamente la importancia de esas comunidades de aprendizaje, de la retroalimentación que encontramos entre nuestros estudiantes, egresados, sector productivo, ¿no? Ahí es importante cómo nos estamos haciendo un proceso de que entre todos retroalimentemos el plan de orientación, lo construyamos, pero a la vez también se puede apropiar. Las redes de orientación y construcciones interinstitucionales, por ejemplo, estos espacios que tenemos aquí nosotros en esta mañana, tan temprano, todos aquí, pues la idea es precisamente que podamos compartir esas experiencias, sentarnos un momento y bueno, hablar, no sé, la coordinadora se me ocurre a mí de San Benito, que muchas veces ustedes se conocen ya, con la de coordinadora de San Andrés de los Altos, no sé, es un ejemplo, ¿no? Con los orientadores sentarse y decir, bueno, hemos hecho esto, o hacer de pronto algún tipo de panel donde todas las instituciones se encuentren, empezar a construir esas comunidades entre todos, ¿no? Y esos procesos de aprendizaje. A veces encontramos experiencias muy valiosas en colegios que nos sirven a nosotros y que no nos las hemos pensado. O nosotros aportarle a esos otros docentes, a esos otros colegios, algo que no se había pensado. Entonces, esas comunidades y esas redes nos permiten también actualizarnos, estar un poco más hacia la línea de lo que vamos realizando allí y de lo que vamos mejorando dentro de la institución y cómo entre todos a la vez, como ciudad, construimos también comunidad, país y nos volvemos una red. Y finalmente, los sectores productivos. Los sectores productivos se nos vuelven muy importantes y más en las últimas etapas del bachillerato, porque justamente ellos nos dan un poco de línea más o menos sobre cuál es la oferta y demanda de lo que se está requiriendo en cuanto al mundo laboral y el mundo de la formación. A veces si todos fuéramos, no sé, si todos fuéramos psicólogos, pues no habría trabajo para todos, ¿no? Entonces, como también el sector productivo se articula con nosotros y trabajamos con ese sector productivo para no solamente dar información allí, sino que el sector productivo nos apoye en las actividades que estamos realizando y que permita que nuestro plan se sostenga, ¿no? Que se mantenga en el tiempo. Entonces, todo eso son una de las cosas que hablamos en la sostenibilidad social.
Y finalmente, nuestra sostenibilidad en recursos. Y aquí, como lo decíamos, no solamente hablamos de lo financiero y lo económico, ¿no? Que es a veces el que más nos va a costar, sino hablamos de los humanos, de los tecnológicos, y aquí también hablamos de las relaciones interinstitucionales. Si bien en la sostenibilidad social hablamos de la relación que puede haber entre el sector productivo y con las instituciones de educación superior, muchas veces las instituciones externas nos pueden brindar recursos que no tenemos, ya sea en cuanto a formación, ya sea en temas digamos que de capacitación en algunas áreas. Allí nos vamos articulando. Entonces, en la parte financiera, pues hablamos del dinero, del recurso, de cuánto dinero me cuesta mi plan de orientación. A veces, pues, nos toca trabajar con las uñas, entonces los orientadores y los docentes y coordinadores terminan siendo muy creativos para poder hacer ese proceso. En los humanos, que precisamente estábamos todos nosotros, el equipo líder, el orientador, que es una figura súper importante, nuestro docente en media, nuestros coordinadores, nuestros rectores, todos allí es que están en ese recurso y que nos aportan a que nuestro plan siga desarrollándose. En relación a los sectores, a los tecnológicos, entonces estas herramientas que tenemos hoy en día, en la presencialidad, por ejemplo, herramientas ya que computador, que tenemos algunos programas, plataformas, todo lo que nos pueda brindar como un apoyo desde ahí, esas competencias del siglo XXI, como las han visto con, no sé si algunos están en el curso con John y con María Caridad, pero es un curso espectacular sobre competencias del siglo XXI. En los sectores productivos también, aquí nuestro sector productivo nos puede dar algunas herramientas y algunas capacitaciones para nuestros propios estudiantes o ayudarnos por lo menos a movilizar los muchachos en algunos sectores para que ellos empiecen a ver qué se está haciendo allí, cómo se está desarrollando, cómo se hacen diferentes actividades en una misma empresa, por ejemplo, qué es lo que se está buscando en oferta, todo lo que tiene que ver con esos recursos que nos pueda entregar nuestro sector productivo. Pues las instituciones de educación superior, que estamos con la EAN, hay varias instituciones que también les pueden aportar. Ustedes a veces tienen, por ejemplo, el recurso de que va a una institución a hablar con los estudiantes, a hacer talleres con los estudiantes para ofertar sus programas, pero que bueno, la intención original es poder brindarles un proceso de orientación, ¿no? Entonces, como también hace así es, les tenemos esos recursos y lo asumimos como un recurso de nuestro plan de orientación. Los sectores públicos y privados, por ejemplo, Secretaría de Educación con la estrategia Yo Puedo Ser, cómo con la Secretaría nos articulamos allí, hacemos esos planes de orientación, cómo con esas herramientas que nos están dando desde Yo Puedo Ser, lo podemos hacer o desarrollar nuestros planes de orientación, o buscando carrera, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional. Si uno leyera juiciosamente las dos, se da cuenta que una es la línea de la otra, o sea, van sobre la misma línea y la misma visión en relación al trabajo. Y los sectores privados, instituciones, por ejemplo, no sé, Corpo Educación, instituciones que nos estén aportando a que nuestro plan tenga acciones y Ya la vi. Gracias, Vero. Hola, profe. Listo. Buenos días, ¿cómo están? Qué pena, bien, es que estaba de conexión, discúlpame. No, no te preocupes, ahí supimos que estamos vivos. No, al contrario, profe, ahí nos hiciste una pausa activa. Gracias. La pausa activa allí. Discúlpame. Tranquila, profe. Bueno, entonces, ¿cómo también desde esos sectores privados nos integramos y nos brindan herramientas para nuestros procesos de orientación? Aquí vamos a mirar un poco algunos indicadores, unos ejemplos de indicadores que tengo para que pues de pronto podamos hacer esa construcción de esos planes de orientación. Y entonces, por ejemplo, indicadores de sostenibilidad. No sé, estos son así como ejemplos muy rápidos y se han realizado actividades de visibilización del plan de orientación socioocupacional. Cuando hablamos de la parte de sostenibilidad institucional, hablamos precisamente de esas estrategias de visibilización y apropiación, ¿no? Entonces, encuesta a la comunidad sobre actividades OSO sería el instrumento y el resultado, pues, son
las actividades realizadas o de visibilización propuestas versus las actividades de visibilización realizadas. Ese podría ser un indicador. Otro indicador podría ser, por ejemplo, el nivel de satisfacción visto a través de la encuesta de actividades OSO en nuestros estudiantes o en nuestros docentes, o también podríamos pensar en el impacto en relación a las actividades que se desarrollan en clase frente a los planes de orientación, cómo estamos impactando también en esas clases que se desarrollan regularmente. Por ejemplo, otra actividad podría ser actividades de sistematización y seguimiento. Y aquí podríamos utilizar, por ejemplo, como instrumento el desarrollo de grupos focales para colección de datos. No, no tenemos. Hola, profe. Esas actividades, ese desarrollo de grupos focales para la recolección de datos, las entrevistas de recolección o historias de vida. O sea, buscamos también, podemos hacer un instrumento donde recojamos esas historias que se están dando y esas historias de vida de nuestros estudiantes. Y por ejemplo, ahí podríamos pensarnos, bueno, los grupos focales como resultados realizados versus los grupos focales propuestos. O también la cantidad de información que estamos recogiendo allí, cuál es el impacto de cada ítem de la información que estamos buscando. También podríamos mirar el impacto cualitativo del plan de orientación en los proyectos o en las perspectivas de vida. Yo ahí le puse proyecto de vida porque algunos todavía manejan el término, pero pues como le decíamos, nosotros manejamos procesos de perspectiva de vida, otros tránsito de vida, otros ruta de vida, va a depender. Otros, por ejemplo, ejemplos de indicadores que podríamos tener hacia grandes rasgos en sostenibilidad social, por ejemplo, en la creación de comunidades de aprendizaje. Estamos realmente creando comunidades de aprendizaje y aquí podríamos hablar de la participación de encuentros estudiantiles con egresados, sectores productivos y docentes. Podría ser un instrumento y un resultado puede ser pues precisamente los foros, paneles de expertos versus los que se han propuesto versus los realizados, ¿no? ¿Cuántos hemos realizado realmente? Si nos propusimos dos e hicimos tres, nos fuimos al 150% de nuestra meta, ¿no? Si al contrario solo hicimos uno, pues nos fuimos al 50% de la meta. El impacto a estudiantes es su perspectiva de vida. Aquí podríamos hablar de esas encuestas de satisfacción percibida por la comunidad o por los estudiantes y pues allí hablaríamos ya de porcentajes de satisfacción percibida por los estudiantes, por los padres de familia y docentes, según la intención que nosotros tengamos, ¿no? La participación en redes de aprendizaje interinstitucional. Entonces allí también podríamos pensarnos en esa participación en actividades interinstitucionales. Entonces, ¿qué cantidad de actividades nosotros hemos hecho, hemos tenido presencia en las IEDES versus las invitaciones recibidas? Y también lo podríamos comparar con esa línea base de los años anteriores, ¿no? Esa línea base en cuanto a las actividades de sostenibilidad social. También aquí hablamos de esas actividades de enfoque diferencial, de mentoring y de coaching, porque allí van a estar ahí. Para la profe que me preguntaba, la profe aquí pregunta, desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre proyecto de vida y perspectiva de vida? Hay una gran diferencia allí. Cuando nosotros hablamos de proyecto de vida, perdón, estamos hablando de unos objetivos, unas metas y de alguna manera se vuelve como muy línea, ¿no? La línea recta de lo que debemos hacer, de los pasos a seguir y las acciones, ¿cierto? Que estamos desarrollando. Entonces es muy lineal y va muy hacia el objetivo. En la perspectiva de vida también se tiene en cuenta los objetivos, las metas, pero aquí se encuentra un factor muy importante que nosotros lo llamamos la incertidumbre de vida. Y esa incertidumbre de vida es precisamente, y se ha dado mucho en estos nuevos enfoques de orientación socioocupacional, y es el entender que la vida puede pasar por muchas dificultades. Por ejemplo, nosotros hoy aquí estamos en una situación que hace unos 6, 7 meses no hubiéramos pensado que íbamos a estar, ¿no? En la pandemia, encerrados en nuestra casa. Entonces, ¿cómo esa situación de incertidumbre, de miedo, de que puede cambiar las cosas, nos ayuda a ser resilientes y nos fortalece en esos procesos de aprendizaje, ¿sí? Cómo nos da herramientas. La perspectiva de vida busca entender que la vida no es algo lineal, no recto, no va en una sola línea, sino que puede moverse. Si lo miráramos
en los talleres que hacemos con los chicos desde el barco, cómo esas mareas van impactando en nuestro barco, que es la vida, ¿no? Como las dificultades, como por ejemplo el hecho de que nuestra adolescente quedó embarazada, no significa, como dirían los abuelitos, se tiró la vida, sino como desde esa situación ella también puede buscar ese proyecto, buscar ese éxito o ese sentimiento de bienestar y poder cumplir sus sueños y metas, aun cuando la situación va a ser un poco más compleja. Entonces, en la perspectiva de vida se habla de la incertidumbre como parte de esa toma de esa parte de la vida. Por ejemplo, los chicos que no saben qué estudiar, que no tienen para ellos, no tienen claro y ya están en 11, ya están en los últimos días de salir del colegio y no tienen claro qué estudiar, pues aquí también hablamos de que está en la incertidumbre en la toma de decisiones y cómo en esa toma de decisiones, en esa dificultad en toma de decisiones, podemos ver muchos mundos posibles allí y muchas posibilidades. Entonces, por eso es la diferencia entre perspectiva de vida y proyecto de vida. Por eso es que por lo menos yo ya llevo como 3 años trabajando con el tema de perspectiva de vida porque me parece un poco más grande, mucho más entiende que el ser está un poquito más allá. No sé si quedó bien, profe María Teresa. Igual, Sí, muchas gracias. listo. Igual en el texto, un texto que yo les envié con las actas, creo que fue con la segunda acta, les envié las nuevas perspectivas de la orientación. Creo que allí también tocan el tema de la incertidumbre. Si no, si de alguno no lo tiene, me avisa para enviárselo. Igual creo que voy a armarles una carpetica bien bonita al finalizar. Espero el viernes ya poder compartírsela y les comparto videos y cada acta, cada material, cada cosa para que lo tengan allí y lo puedan descargar. Entonces, estos son algunos indicadores y algunos ejemplos así como rápidos en sostenibilidad social. Y finalmente en recursos, pues estamos hablando de esos recursos que tenemos allí. Entonces, la creación del equipo líder es un recurso humano, ¿no? Entonces, nuestro instrumento allí es precisamente que encontremos la conformación del equipo líder con representación del orientador, de los docentes y de los directivos docentes. Entonces, el resultado, pues, van a ser las actividades propuestas y realizadas por ese equipo de líder, ¿no? Entonces, las reuniones del plan de orientación, que realmente esté completo, cuáles son las actividades que se han pensado, que se ha diseñado allí, cómo se está desarrollando, esa capacitación también. Acompañamiento de los sectores productivos, entonces actividades que van a fortalecer esa relación entre la IED y los sectores productivos. Y aquí también miramos ese impacto, ¿no? De esas actividades que se hicieron, que se desarrollaron, que se propusieron versus las realizadas y el impacto que me están desarrollando allí. También lo que me están brindando, ¿no? Y la línea base es muy importante tener en cuenta, esa línea base que hablábamos en la evaluación. Los acompañamientos interinstitucionales por parte de las CIES y sectores públicos. Entonces, por ejemplo, aquí se me ocurrió uno porque estamos en seminarios dictados por las CIES, entonces el porcentaje de los docentes del colegio que han participado en el seminario. Ese podría ser un resultado allí, ¿sí? Y el impacto que estos docentes van a tener frente a sus procesos. Por ejemplo, nosotros esperaríamos que estas informaciones, digamos que estos seminarios, yo sé que son muy corticos en tiempo, por eso trato de hacerlos muy sucintos, podamos tener herramientas básicas y que nos pensemos, digamos, bueno, vamos a investigar, vamos a mirar más y vamos a impactar en nuestra comunidad, vamos a hacer un plan de orientación y vamos a empezar a acompañarnos. Por eso me gusta que en los grupos estemos variaditos con los docentes, con los coordinadores allí, con las orientadoras, todos estemos como construyendo como pares esos procesos de orientación. Esta es la sostenibilidad. Y en la sostenibilidad es muy importante. Ahí la profe Irma Janet dice, sí es muy importante que nos envíen los materiales y presentaciones para tener la información completa. Listo. Sí, profe, igual pues ya las hemos enviado todas, pero si alguno no le ha llegado, pues vamos a armar carpetas para que todos tengan como la información y la puedan descargar, la puedan bajar en un archivo comprimido o mantenerla en su equipo. Y la puedan socializar también. La idea de la construcción del conocimiento es eso, socializar entre todos y aportarnos ideas. Seguimiento y sistematización es parte importante de la sostenibilidad.
A veces hacemos las evaluaciones, a veces hacemos todo, pero no sistematizamos lo que hacemos. Nos pasa que tenemos muchas actividades y no las sistematizamos. Por eso es importante, y esto digamos que es un punto parte de la sostenibilidad, pero es dentro de ella una herramienta principal, y es la socialización de los planes de orientación socioocupacional, que eran las estrategias de visibilización que vimos la sesión pasada. La sistematización es cómo recogemos esos aprendizajes. Entonces allí, por ejemplo, lo que les decía, encontramos, no sé, que podemos hacerlo a través de encuestas, de grupos de murales, de historias de vida, de videos, las transferencias del conocimiento. Entonces, cómo a través de las redes y comunidades de aprendizaje podemos hacer esas transferencias. Hoy en este momento, digamos que hacemos una transferencia. La idea es que después tengamos oportunidades ya individualmente o con el grupo de compañeros de decir, venga, yo tengo esta herramienta que me parece que es mucho mejor, o mire, esto a mí me parece que es muy interesante para que lo miremos. Eso es parte de esa creación y esa red y comunidad de aprendizaje. Y también ahí incluimos pues nuestros egresados, nuestros sectores productivos, nuestros padres de familia, que también ellos nos enseñan mucho en su quehacer. Y pues la sistematización, mucho de esto ya lo hemos visto en la sesión pasada, lo hemos como mirado a grandes rasgos. Entonces aquí hablamos de esa información correspondiente a la implementación. ¿Qué información tenemos allí? Las actas, las notas, los planes, los informes, los diarios de campo, todo eso que nosotros tenemos allí. Esa matriz de indicadores que tiene que ver precisamente con la organización de la información, como hacemos un indicador. Ese análisis de la información que tiene que ver con los logros, dificultades, todo ese análisis a veces DOFA que hacemos y de aprendizajes que tenemos allí. La reflexión práctico-teórica, es decir, que no quede como solamente acciones sin un fundamento teórico, sino que como buenos académicos que somos, pues tengamos un fundamento teórico, pero que también sea práctico. O sea, no tampoco irnos allá a pensar en los procesos de orientación y nos vamos y tenemos unos discursos y unas teorías, sino que realmente esas teorías se puedan aterrizar en la práctica y que la práctica que tenemos la podamos aterrizar en esas teorías que están ofreciéndonos y que nos están dando unas nuevas formas de hacer las cosas. Socialización de resultados, pues obviamente la presentación de los resultados a la comunidad educativa y que ellos también nos retroalimenten. Y finalmente que esa retroalimentación nos sirva para hacer los planes de mejora en de mejorar nuestro plan de orientación socioocupacional. Allí esto es todo lo que es sostenibilidad y todo lo que vamos a buscar en que para que nuestro plan de orientación sea efectivo durante el tiempo, ¿no? Que quede durante mucho tiempo y que aquí en unos 10 años, pues si se llama plan de orientación, sea el superplan y tenga una cantidad de cosas y una cantidad de herramientas, o que el otro año, si no hemos tenido plan de orientación o no lo hemos pensado, pues ya lo podamos implementar y empezar a diseñar y ejecutar desde diseñar en este semestre o en lo que queda de semestre, y el otro año ya implementarlo, por ejemplo, y evaluarlo, hacer el seguimiento. Entonces, ¿cómo desde allí empezamos a que nuestro plan de orientación se nos vuelva parte de la comunidad educativa, ¿no? De nuestros procesos educativos y nos facilite la vida? Al principio nos toca trabajarlo, pero la idea es que se nos vuelva tan automático que nos facilite ya las actividades y no tengamos que pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer? Sino tengamos ya planeado algunas actividades o unas ideas propuestas. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. ¿No? ¿Todo súper claro? Una pregunta. Sí, sí, señora, dime, profe. Cuéntame, la idea de compartir lo que teníamos en las instituciones de los programas de orientación profesional o vocacional con ustedes, ¿tiene algún fin? ¿Habrá algún tipo de retroalimentación o simplemente era para revisarlos? No, señora. Digo, sí, señora y no, señora. Es precisamente para hacer una retroalimentación, unas sugerencias respetuosas desde la institución hacia ustedes, desde el proceso de orientación. Entonces, la idea es que nosotros vamos a entregar
una herramienta, un informe con una retroalimentación, con una valoración de los planes de orientación, pero con el fin de que les podamos hacer aportes respetuosos a ustedes y que ojalá les puedan servir para fortalecer esos planes de orientación. Es para eso, pero pues no lo hacemos Súper. ahorita, sino más o menos estamos, María Caridad, ojalá esté por ahí y me corrija, pero estamos más o menos para entregarlos después de los talleres con estudiantes, porque pues ahorita estamos como en ese trabajo de priorizar los estudiantes y los talleres que estamos con los chicos que también nos aportan en esas construcciones. Y estoy acá, Andreita. Y Ah, sí, hola. buenos días a todos ustedes. Mucho gusto para los que a los que no conozco. Yo soy María Caridad García, soy el gestor curricular y didáctico del proyecto. Y sí, la idea de la revisión que estamos haciendo, del análisis que estamos haciendo de sus planes de orientación, no es para ver si están bien o mal, porque ese no es nuestro lugar, sino desde la experticia de Andrea, la experiencia del proyecto, qué aportes les podemos hacer para ayudarlos a solidificar en los que están en proceso de desarrollo, los que ya están supremamente avanzados, qué aspectos se pueden potenciar aún más y en los que están empezando, pues cómo empezar, ¿sí? Entonces ese es el plan. La idea es que una vez terminemos los talleres con los estudiantes, y eso tiene dos objetivos, porque es que también la interacción con los estudiantes nos permite también tener la temperatura de cómo están ellos en orientación, qué cosas en cada institución son importantes de potenciar. Y entonces, por eso también es importante que primero pasen los talleres con los estudiantes. Entonces, esa es la idea, pero como dice Andrea, es todo en un espíritu absolutamente respetuoso porque nosotros entendemos y sabemos, porque además hemos estado ahí, lo difícil que es generar estos proyectos, estos programas de orientación o cualquier tipo de proyecto y programa en una institución. Entonces, desde fuera es muy fácil decir y hacer Ujú. evaluaciones, pero nuestra idea no es esa. Nuestra idea es como colaborar, y son pues desde nuestras perspectivas y la experiencia que vemos nosotros que se puede mejorar. Además que por eso primero hicimos este ejercicio que también nos permitía conocer desde ustedes diferentes aspectos. Entonces ese es el espíritu del asunto. No sé. Bueno, María Caridad, si te parece bien y profes, yo ya ahorita tengo un taller. Es que entonces María Caridad me había pedido darles un espacio con ella. Profes, mire, la idea de todo este seminario y la intención es precisamente aportarles herramientas. La idea es que ustedes, pues, si tienen alguna duda o una inquietud, me escriban. Ustedes tienen mi número. Con todo el gusto, yo estoy en toda la disposición de poderles ayudar, de poderlos orientar, de poderles brindar las herramientas desde mi conocimiento, desde el conocimiento que la institución tiene, desde esa experticia que hemos venido trabajando. Yo llevo en procesos de orientación ya más o menos digamos que creación de procesos de orientación y perspectiva de vida, más o menos unos 10, 12 años ya, trabajando precisamente muy fuertemente en estos temas y pues construyendo con las comunidades y construyendo con las instituciones estos procesos. Entonces, pues desde mi humilde saber, con todo el gusto, lo que les pueda aportar, lo que les pueda brindar, totalmente abiertos a disposición de ustedes, y pues para eso estamos, para acompañarnos en este tránsito de vida maravilloso que estamos aquí, que estamos compartiendo. Los dejo, espero que tengan un excelente día. Los voy a dejar con María Caridad porque ella pues tiene pensada una actividad con ustedes y estaremos enviándoles todo en una carpeta. A la profe Doris le estaré enviando, pues ella me dice que no le llegó, ya tomé tu correo y ya lo revisamos y les estaré organizando todo en una carpetica por sesión para que compartírsela y que ustedes la puedan descargar perfectamente. Les pido por favor que no olviden enviarme el aprobado del acta o las sugerencias que ustedes tengan. María Caridad, te dejo un abrazo y quedas como señora de la dueña de la reunión. Un abrazo para Perfecto. todos, profes. Espérate, antes de que quede yo como dueña de la reunión, estamos grabando, ¿cierto? Sí, señora. ¿Quieres? Perfecto, Ahí dejo, perfecto. sí, sí, o
Sí, déjamelo. Bueno, no, el cierre, esta última parte no es necesario que la tengamos grabada porque esto es en adición a la sesión. Entonces, si quieres, para que estemos más tranquilos, guarda La ya cierro. la cierras para que te llegue y no vaya a ser que yo cometa un error y ustedes se queden sin grabación para sus compañeros. Eso no estaría muy Voy bien. a detener en este momento la grabación.